Señor, gracias porque en verdad tú eres nuestro Rey y Jesús vive y ha resucitado, vive y volverá, Señor. Y ahí está nuestra esperanza en lo que has hecho por medio de Cristo y lo que harás, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, confiados en la esperanza que nos has dado por medio de Jesús y háblanos por medio de tu palabra. Amén. Hoy nos toca la siguiente iglesia dentro de estas 7 iglesias, este circuito de 7 iglesias a las que se dirige el libro de Apocalipsis. Recordamos que el libro de Apocalipsis se escribió por mano de Juan el apóstol, que recibe la revelación, el Apocalipsis, mientras se encuentra exiliado en la isla de Patmos. Y el propósito, dice Juan, de Apocalipsis es que esta revelación es para testimonio que resultará en bendición y en esperanza para aquellos que guardan, es decir, que escuchan y obedecen las palabras de este libro y que perseveran hasta el final. Recuerda, esta es una visión celestial. Lo que Juan tiene es una revelación de quién es Dios, de quién es Jesús, y de lo que Dios hará en el futuro para que en el presente los creyentes tengan esperanza y consuelo. Ahora, estas 7 iglesias a las que se dirige esta carta, este libro, esta profecía, contiene 7 mensajes proféticos a estas 7 iglesias. La semana pasada vimos el mensaje a Éfeso y hoy nos toca ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ahora, estos mensajes proféticos a estas 7 iglesias es una mirada a los problemas, las tentaciones, las luchas y también la exhortación que Jesús les da a lo que estaban enfrentando estas iglesias. Algunas de ellas, por ejemplo, eran apáticas, algunas habían permitido la inmoralidad y la idolatría en sus costumbres. Algunas incluso participaban de los rituales paganos, pero otras se habían mantenido fieles a Jesús en medio de la adversidad. Así que es una ventana a la historia de la iglesia. Es una ventana a ver cómo vivían estas iglesias del primer siglo, a qué se enfrentaban, y de hecho es una ventana a cómo la iglesia ha enfrentado crisis, luchas y tentaciones a lo largo de la historia. Así que Jesús les advierte que a esta iglesia que enfrentará persecución. Y de hecho no solo esta iglesia, sino estas 7 iglesias estaban enfrentando una fuerte persecución. ¿Cuál persecución? ¿Recuerdas? La persecución bajo el emperador Domiciano. Domiciano había perseguido tanto judíos y cristianos, pero la persecución fue fuerte, en especial en la región de Asia Menor, en Roma y en Asia Menor. Y estas iglesias justo están en esa zona y estaban siendo perseguidas. Así que la persecución provocaría 2 cosas. O algunas de estas iglesias, por no ser perseguidos, cederían a la tentación, participarían del espíritu de la época y se apartarían, o se fortalecerían y permanecerían siendo fieles a Jesús. La exhortación de Jesús a estas 7 iglesias es: permanezcan fieles, perseveren hasta el final. De hecho, eso es lo que significa en Apocalipsis vencer. Recuerda que a estas 7 iglesias Jesús les dice: al que venciere. Vencer significa perseverar hasta el final. En el contexto histórico de estas iglesias hay algo muy interesante. William Ramsay era un arqueólogo cristiano. Él decía que todas estas ciudades eran centros importantes de comunicación en Asia Menor. De hecho, Asia Menor, lo que hoy, el día de hoy es Turquía, era la provincia más próspera dentro del Imperio Romano. Y estas iglesias eran muy importantes, formaban un circuito. Y algo muy curioso es que prácticamente todas ellas estaban relacionadas con el culto imperial. ¿Cómo podía Roma mantener un imperio tan gigantesco y mantenerlo unido? Pues lo que muchos historiadores dicen es que lo mantenían unido a través del sincretismo religioso.
Era como la herramienta del emperador para unir al imperio. Así que puedes adorar al Dios que tú quieras siempre y cuando ofrezcas incienso al emperador. Es decir, al deidificar al emperador y al ofrecerle incienso, estás reconociendo que eres leal a Roma. Ahora, ¿quiénes serían los únicos dos grupos en todo el imperio que se resistirían a esta proposición? Los judíos y los cristianos, ¿verdad? Solamente que los judíos en este tiempo del imperio romano, en el primer siglo, eran una religio lícita, es decir, una religión permitida, y estaban exentos de ofrecer incienso al emperador siempre y cuando pagaran sus impuestos y se reconocieran leales. Pero cuando Domiciano empieza a perseguir a los cristianos, si partimos de la idea de que Apocalipsis se escribió en el año 90, ya no está el templo judío, entonces Domiciano dijo, pues todo el dinero que tú enviabas al templo, ahora lo tienes que enviar a las arcas del imperio. Como los judíos se resistieron, pues Domiciano los persiguió. Así que con el tiempo los cristianos fueron vistos como un grupo distinto a los judíos. ¿Y qué significa eso? Que ahora ya no están exentos de adorar al emperador, ahora se exige a los cristianos que tienen que adorar al emperador, y eso fue cuando la persecución se volvió más fuerte. Entonces todo eso lo vamos a ver en esta iglesia. La iglesia de Esmirna es una iglesia que fue perseguida, y fue perseguida precisamente bajo esta situación, bajo Domiciano. Ahora, algo interesante de la ciudad de Esmirna, pero vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. En cada una de estas iglesias recuerda que Jesús se presenta de una manera y que en cada una de ellas hay algún elogio o exhortación y que también hay una recompensa final, una promesa que hace Jesús a los que vencieren. Entonces dice el verso número 8, que es la segunda carta profética o mensaje profético a la iglesia de Esmirna. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Okay? Esmirna, ¿qué ciudad es Esmirna? El día de hoy, si tú ves en un mapa, en Turquía hay una ciudad que se llama Izmir. Es justo Esmirna. Es de las pocas ciudades del mundo antiguo que han sobrevivido hasta el día de hoy. Y Esmirna, en su tiempo, era una ciudad impresionante. Era conocida por su belleza y porque eran reconocidos como leales al imperio. Tenían un puerto. En ese tiempo tener un puerto era muy importante para el flujo económico. Entonces era una ciudad muy, muy próspera. De hecho, ¿sabes cómo la llamaban? La primera de Asia. Era tan importante que en toda Asia Menor, incluso a pesar de Éfeso o Pérgamo, esta ciudad era llamada la primera de Asia. Hasta se peleaban por querer ser la ciudad en la que había nacido Homero, el poeta. A lo mejor has escuchado de la Odisea o la Ilíada de Homero, son los poemas homéricos. Y pues si recuerdas, te comenté la semana pasada que la filosofía en realidad no nació en Atenas, sino en la Jonia, en Asia Menor. Entonces, digamos que era su orgullo decir que Homero había sido, aunque Homero es mucho antes de la filosofía, digamos, es parte de los inicios de la filosofía en Jonia, un poquito antes, pero era su orgullo decir que Homero había nacido en esta ciudad, aunque no lo sabemos. Aparte de todas las ciudades en Asia Menor, esta se ganó el privilegio de construir un templo en honor al emperador Tiberias. Y aparte tenía también un templo a la diosa Roma. Entonces era una ciudad de entre todas que se admiraba por su lealtad a Roma. Había un templo dedicado a la diosa Roma, pero también al emperador. Así que poco a poco esta ciudad se convirtió en un centro del culto imperial. Ahora vas a decir, ¿para qué todos esos datos y clase de historia? Vas a ver por qué tiene mucho que ver cuando veamos lo que Jesús tiene que decirle a esta iglesia. Aparte, era un centro comercial bellísimo. Dicen que había dos templos, uno a Zeus y uno a la diosa Cibeles, la diosa de la tierra, y conectados a esos dos templos había un mall, un centro comercial. Entonces era una ciudad esplendorosa. Había una avenida
muy famosa que se llamaba la Calle del Oro. Es una ciudad próspera, una ciudad que era como el orgullo de todo el imperio por ser una de las ciudades más leales a Roma. Y también era una ciudad donde había una población de judíos muy grande y que en especial estos judíos eran eran ásperos y hostiles hacia los cristianos. Entonces, veamos cómo este contexto nos va a decir mucho de cómo esta iglesia sufrió y de cómo perseveró en el Señor a pesar de esta tentación. Imagínate una iglesia en una ciudad que es considerada una de las 10 ciudades más leales a Roma, que presume de tener este templo a la diosa Roma, de tener un templo al emperador, de ser de las 4 ciudades donde se reunía la asamblea provincial, una junta importante del Imperio Romano. Es una ciudad muy prestigiosa. ¿Cómo sería ser un cristiano en este tiempo en la ciudad de Esmirna? Bueno, mira cómo se presenta Jesús en esta ciudad. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cómo dijimos que se hacía llamar a sí misma en la ciudad de Esmirna? La primera de Asia, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace llamar Jesús? ¿Cómo se presenta a esta iglesia? Como el primero y el último, ¿ok? Como si Jesús quisiera presentarse de tal manera que quedara claro que Esmirna no es quien es la ciudad más importante, sino que en realidad el que está en control de la historia, quien es soberano, quien es el Señor de todos, es Jesús. Ahora este título, el primero y el último, ¿a qué título se parece? Pues en Apocalipsis capítulo 1, Dios se hace llamar a sí mismo así, en el verso número 11. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Ahora Jesús dice que Él es el primero y el último. Y más adelante en Apocalipsis, Jesús también se va a llamar a sí mismo el Alfa y la Omega. Porque todo lo que Dios es, Jesús es, porque Jesús es Dios. Pero ¿qué significa que Jesús se haga llamar a sí mismo el primero y el último? ¿Qué implica este título? Bueno, acompáñame por favor a Isaías, capítulo 44. Isaías 44. Ahí vamos a encontrar el origen de este título y lo interesante que es lo que Dios tiene que decirle a esta iglesia al llamarse el primero y el último, o el Alfa y la Omega. Isaías 44 dice el verso número 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Yo, dice Jehová de los ejércitos, yo soy ¿qué cosa? El primero y el último. Yo soy el postrero y dice, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Lo que está diciendo en Isaías es, yo soy el único Dios que está en control de todas las cosas y de la historia. ¿Quién puede poner en orden todas las cosas? ¿Quién puede tener control y soberanía sobre este mundo? Eso es lo que está diciendo Isaías. Verás, este es un capítulo en el que Dios está retando a la idolatría y está comparándose con los ídolos. ¿Qué ídolo puede hacer lo que Dios hace? ¿Quién puede ser llamado el primero y el último? Pero mira lo que más dice, lo demás que dice el pasaje. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Mira, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Así que también es un capítulo donde Dios está animando a Israel a no temer ante la adversidad y la dificultad y el exilio, porque Él es Dios,
porque Él está en control de la historia y porque Él tiene cuidado. Y ellos son sus testigos, ¿ok? Eso es muy interesante. Al ratito les voy a volver a mencionar eso. Pero Él es el primero y el último. Jesús quiere decirle a esta iglesia pequeña, sufriente, perseguida, que su situación no es ajena a su Dios. Que Dios está en control de la historia. Que Dios es el primero y el último. Que todas las cosas hayan su sentido y su propósito solamente en Él. Que Dios puede seguir sosteniendo a la iglesia en un tiempo de persecución y dificultad. Que Jesús está en control. Él es el alfa y la omega. Son las dos, la primera y la última letra del alfabeto griego. El alfa y la omega. Es el equivalente a lo que vimos en Isaías o a decir que Dios es eterno. Ahora también se presenta a sí mismo como el que estuvo muerto y vive. Qué interesante, a una iglesia que vamos a conocer que está pasando por un tiempo de mucha persecución, de una amenaza constante de muerte, Jesús se presenta como aquel que estuvo muerto, pero vive. Así que la resurrección de Jesús nos ha dado esperanza en el presente. Jesús les está diciendo esto, aquel que tiene control de la historia, que es soberano, les está diciendo que Jesús ha vencido por medio de su muerte y su resurrección, ha vencido al pecado, ha vencido al mundo, ha vencido al diablo, ha vencido a los poderes corruptos de este mundo. Pero paradójicamente, ¿cómo venció? Con su muerte y su resurrección. Eso será muy importante para esta iglesia. Paradójicamente, no les venció por medio de la fuerza, sino de su muerte y su resurrección. Así que, ¿a qué invita esta iglesia? ¿Cómo vencerá esta iglesia? Si persevera hasta el final, como su Señor. También su Señor enfrentó oposición y fue un testigo de Dios hasta la muerte, pero venció por medio de su muerte y resurrección. Así que así se presenta Jesús. Ahora mira el verso 9, una nota interesante antes de leerlo. De todas las iglesias a las que escribe Jesús, solo hay dos a las que Jesús no tiene nada que advertirles o corregirles. Y esta es una de estas iglesias. Solo hay elogio. Eso será muy interesante. No, Jesús no tiene nada que decir a esta iglesia, solo un elogio. ¿Cuál es el elogio o qué quiere destacar Jesús de esta iglesia? Mira, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces ya pasamos el saludo y ahora en el cuerpo de este mensaje profético, de esta carta pequeña a esta iglesia, Jesús dice que la conoce. ¿Recuerdas? Como cuando en la iglesia anterior Jesús le dice, yo soy el que me paseo por el medio de los candeleros. O sea, Jesús cuida de las iglesias. Jesús conoce a las iglesias, conoce sus luchas, sus tentaciones, sus adversidades. Jesús las conoce. Yo conozco tus obras. Jesús conoce tres cosas de esta iglesia. La primera, Jesús conoce su tribulación. Jesús conoce su sufrimiento. Ahora es muy interesante porque ¿por qué destacaría Jesús como una ventaja la tribulación y la pobreza de esta iglesia? Porque esto sería una ventaja, ¿verdad? ¿En qué manera puede el sufrimiento o la pobreza de esta iglesia ser una ventaja? ¿Por qué sería algo que Jesús va a elogiar? ¿Sabes? En la Biblia, el sufrimiento cristiano es una manera de participar del sufrimiento de Jesús. Pablo lo dice de la siguiente manera, en Filipenses capítulo 3, verso número 10. Pablo hablaba de su sufrimiento como una manera de participar del sufrimiento de Jesús, su sufrimiento como cristiano.
Dice el verso número 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la, ¿cómo lo llama? Participación de sus padecimientos, la comunión con los padecimientos del Señor. Dice, incluso llegando a ser semejante a Él en su muerte. Para Pablo, lo que él está sufriendo es una participación, una comunión con su Salvador que también sufrió por él. Entonces, desde una perspectiva cristiana, el sufrimiento es paradójicamente una oportunidad y un privilegio especial de participar del sufrimiento del Señor. Podríamos llamarlo incluso que de la siguiente manera: el sufrimiento es una especie de reiteración del sufrimiento de Cristo. ¿En qué sentido? No que la iglesia esté repitiendo el sacrificio de Cristo para salvación, en ninguna manera, sino que la iglesia es un testigo de Jesús. Y cuando miras a la iglesia, tienes que ver a Jesús. Y el hecho de que la iglesia soporte y persevere en medio de la oposición, la adversidad y la tentación, ¿a quién apunta? A Jesús, al Salvador, a quien venció por medio de su sacrificio y su muerte. Entonces, en la vida cristiana, el sufrimiento, con todo y lo difícil que es, el sufrimiento cristiano es una oportunidad de reflejar a Jesús. Y incluso es un privilegio de tener una comunión íntima con Jesús de una forma especial, participar de su sufrimiento. Déjame leerte 1 de Pedro, capítulo 4. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12, acerca del sufrimiento cristiano, como una participación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 12. También Pedro escribe a una comunidad cristiana que está sufriendo persecución. En este caso es probable que sea la persecución de Nerón en el año 64. Y dice ahí: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Porque al sufrir como cristianos, estás participando del sufrimiento de Cristo. ¿Para qué? Para que no solo participes de su sufrimiento, sino también de su gozo. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Participamos de su sufrimiento, pero también participaremos de su gloria. Y por lo tanto, dice Pedro, si sois vituperados, esto es, insultados por el nombre de Cristo, sois, mira, paradójicamente, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Te das cuenta? Se convierte en un medio de testificar de Jesús, de reflejar a Jesús, que en lugar de vencer el mal con el mal, reflejamos a Jesús al hacer el bien a nuestros enemigos, de amar a los demás, de servir en medio del sufrimiento. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Entonces también uno puede padecer por hacer mal, ¿verdad? Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y al final el verso 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Okay? Entonces el sufrimiento en la Biblia es visto como una oportunidad, como un privilegio y paradójicamente como un medio para testificar del Señor. Esta iglesia de Esmirna estaba enfrentando sufrimiento y Jesús lo conocía. Jesús conocía su sufrimiento. Pero sabes, el sufrimiento cristiano es temporal. Déjame ponerlo como lo dijo un escritor. La vida de un creyente en el mundo, su sufrimiento, sus dificultades, es lo más cercano que va a experimentar
de estar, de estar cerca del infierno o experimentar el infierno. Es lo más cerca, su sufrimiento en este mundo. Pero para aquellos que están en rebelión y pecado y viviendo una vida de orgullo, este mundo, lo que viven, lo que experimentan en la tierra, será lo más cercano al cielo. Es temporal el sufrimiento. Doloroso, sí, pero un privilegio si hemos confiado en el Señor. Ahora, lo segundo que conoce Jesús de esta iglesia es su pobreza. Su pobreza. Ahora, pobreza probablemente causada por la persecución. ¿Te acuerdas que te mencioné un poquito del contexto histórico de una comunidad judía que era hostil a los cristianos, particularmente aquí? Y esto de ya no estar cobijados bajo el judaísmo y por lo tanto los romanos les persiguieron. Ok, verás, en la época del Imperio Romano, la adoración al emperador era muy importante. Así que el hecho de que ahora los cristianos son reconocidos como no una secta judía, sino como una religión nueva, los romanos aborrecían las religiones nuevas, no les parecían bien. Y por otro lado, los judíos en Esmirna, aunque no hay que generalizar, cuando digo los judíos no estoy hablando de todos los judíos todo el tiempo en todo lugar, ¿okay? Pero en esta ciudad, particularmente frente a la persecución, acusaban a los cristianos y trataban de desviar la atención hacia los cristianos, de manera que la persecución contra los cristianos se hizo todavía más dura. Entonces imagínate, eso implicaba que los cristianos no encontraban trabajo, que los perseguían, que los metían a prisión, que incluso les quitaban sus propiedades, sus bienes, sus derechos en algunos casos. Entonces, esta pobreza fue provocada en parte por la persecución. Pero ¿qué dice Jesús? Que aunque son pobres, en realidad son ricos. Una vez más, paradójicamente, Jesús dice que son ricos. Ahora nos recuerda una de las bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino. Los pobres en espíritu. Así que cuando vayamos avanzando en Apocalipsis, veremos una iglesia, la iglesia de la Odisea. Esa es una iglesia que Jesús le dice lo contrario. Tú crees que eres rico, pero en realidad eres pobre. La riqueza en esa iglesia les había desviado de Jesús y en realidad estaban pobres. Pero esta iglesia, a pesar de esta pobreza, en realidad se habían refugiado en Dios y habían sido fieles a Dios a pesar de su dificultad económica. Realmente eran ricos. ¿Sabes? En la Biblia, Dios se presenta como aquel que cuida de los pobres y los defiende. Jesús se preocupaba por esta iglesia y quería animarla, haciéndoles ver que en realidad, a pesar de su situación, porque eran fieles, habían sido enriquecidos espiritualmente. No sé si han visto la película de Charlie y la fábrica de chocolate, sobre todo la nueva. Creo que es una de mis películas favoritas y creo que no hay vez que la vea y llore con esa película. En la película, Charlie es este niño que vive en una casa como la del tío Chueco, ¿no? Chueca. Sus papás en pobreza, sus abuelitos, todos, tanto maternos como paternos, viven en la misma casa, ¿no? Y al papá lo acaban de correr del trabajo, ¿no? Entonces la mamá dice, bueno, le voy a echar más agua a la col, ¿no? A la sopa que está haciendo. Y en esta película, el fabricante de chocolate, ¿no? Hace 5 boletos dorados para 5 niños para que visiten su fábrica en especial. Así que todos los niños los otros 4 niños son engreídos, orgullosos, solo piensan en ellos mismos.
Pero resulta que este niñito se consigue el boleto y cuando llega a casa lo quiere vender, ¿no? Porque un hombre le ofreció dinero por ese boleto y él está pensando no en su felicidad ni en su seguridad, sino en sus papás. Entonces, lo que dice es, no importa el boleto. Un hombre ofreció darme tanto dinero si yo le vendía el boleto. Y un abuelito voltea a verlo y le dice, no cambies tu boleto por algo de tan poco valor como el dinero, ¿no? Entonces me pareció muy apropiado pensar en esto, ¿no? Este niño era verdaderamente rico, ¿verdad? Porque en su carácter y en su amor, ¿no? Prefería algo mucho más valioso que el dinero, ¿no? Ahora, esta iglesia era verdaderamente enriquecida porque amaban a Jesús y obedecían a Jesús aún en medio de la persecución. Esa era su riqueza. Entonces yo quiero hacernos una pregunta esta noche. ¿Somos ricos como los de Esmirna? ¿Que podemos ser obedientes y fieles a Jesús aún en medio de la tentación, de la dificultad, de la adversidad? No cambiemos eso por algo de tan poco valor como el dinero, ¿no? Como en la fábrica, como Charlie la fábrica de chocolates. Así que conoce su pobreza, pero también dice ahí que conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Así que en el Nuevo Testamento regularmente los romanos, las autoridades romanas, no se oponían a los cristianos. Regularmente los judíos eran quienes perseguían a los cristianos, los líderes en especial, e instigaban a las autoridades contra los cristianos. Pero los romanos no perseguían a los cristianos. Fue hasta el año 64 cuando Nerón hizo un decreto oficial para que se persiguiera oficialmente con los recursos del Estado a los cristianos. Aunque esa persecución fue local, solamente en Roma. Luego vino Domiciano, fue otra ola de persecución. Y luego eso escalaría con el tiempo a una persecución mucho más universal por mano de Diocleciano. Pero estos judíos acusaban a los cristianos. De hecho, en el martirio de Policarpo de Esmirna, fue acusado por los judíos de oponerse a Roma. Policarpo de Esmirna era pastor de la iglesia de Esmirna. De hecho, fue discípulo del apóstol Juan. Algunos creen que incluso este mensaje profético fue escrito a ese pastor, a Policarpo de Esmirna. Y fue justo acusado por los judíos, fue instigado a las autoridades y incluso los judíos participaron de la quema de este pastor. Así que el asunto es que estos judíos están tratando de quitar la atención de ellos para que no les persigan y están persiguiendo a los cristianos. En el año 80 los judíos declararon al cristianismo una herejía, ya no es una secta judía, es una herejía, y los expulsaron de las sinagogas. Bueno, repito, no todos los judíos y no todos eran hostiles contra los cristianos, pero en Esmirna, particularmente en Esmirna, había un grupo, una comunidad judía que era hostil a los cristianos. Ellos creen que están sirviendo a su Dios, creen que están obedeciendo a Dios, pero en realidad, ¿cómo les llama Jesús? Sinagoga de Satanás. Jesús, cuando enfrentó a los líderes judíos en el Evangelio de Juan, Jesús les dijo, cuando ellos reclamaron ser judíos por su linaje, por ser descendientes de Abraham, Jesús les dijo, yo sé que son descendientes de Abraham, pero en realidad Abraham no es el padre de ustedes, porque si no, harían las cosas que hizo Abraham. En realidad, el padre de ustedes es el diablo, y las obras del diablo son las obras que ustedes quieren hacer. El propio Pablo escribió acerca de la realidad de que no es suficiente con pertenecer al linaje judío para ser un verdadero judío. Él escribió esto en Romanos capítulo 2, verso 28.
y 29, él dijo esto: pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Y la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, y mira esto, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Creen que son pueblo de Dios, en realidad son herramienta de Satanás contra el verdadero pueblo del Señor, que era esta iglesia. Ahora, qué advertencia tan fuerte, ¿verdad? Uno puede afirmar su seguridad espiritual en su linaje, en sus obras religiosas, y sin embargo, desde una mirada celestial, Jesús puede decir: esa es sinagoga de Satanás, ¿verdad? No deberíamos confiar en nuestras obras y en nuestro linaje. Un verdadero hijo de Dios es aquel que ha sido transformado en su corazón por la obra del Espíritu al haber creído en Jesús. Pero entonces Jesús en el verso 10 les avisa que esta persecución se va a hacer todavía más dura. Dice el verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación, dice, ¿por cuántos días? Por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús ha visto su sufrimiento, su pobreza, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, pero también ve un tiempo fuerte de aflicción. Y por lo tanto es un aviso, pero también un ánimo para esta iglesia. Una vez más les quiere recordar que Él está en control, que Él conoce todas las cosas, que Él es el primero y el último. Y lo primero que hace Jesús es llamarles a no temer, a no temer. ¿Te acuerdas de la cita de Isaías de hace ratito? Yo soy el primero y el último, no hay Dios fuera de mí. ¿Y qué les dice? No teman. Así como aquellos, como el pueblo de Dios ante la amenaza de Babilonia y la aflicción, el Señor se revela como quien tiene control de la historia, como quien es su Dios de ellos y que ellos no deben temer porque Dios cuidará de ellos. De la misma manera Jesús se presenta a esta iglesia ante la aflicción que viene como quien está en control. No deben temer porque Él está en control. Y por lo tanto, en lugar de temer la oposición, más bien tienen que dar testimonio sin temor. Tienen que ser fieles. En medio de la oposición deben tener temor. Digámoslo de esta manera. No hay en la Biblia una promesa de una vida fácil para los creyentes. No hay garantías en este mundo caído de que no habrá dificultades. La promesa entonces no es de una vida fácil. La promesa es la compañía del Señor y su presencia y su poder en nuestras vidas en medio de cualquier circunstancia. ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos que existe un periodo intermedio entre el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús y su regreso? Y ese periodo intermedio es lo que se llama los últimos días. Se inauguran a partir de la resurrección y llegará a su consumación cuando Jesús vuelva. Ese periodo es un periodo que está caracterizado porque la vida del reino está a disposición de los creyentes el día de hoy, el poder de la resurrección, la vida del reino, pero también es un tiempo donde Jesús dijo que habrá falsos profetas, que habrá apostasía y habrá la posibilidad de la persecución y la dificultad. Este periodo intermedio es un periodo en el que no hay una promesa de una vida fácil, pero sí está la promesa de la compañía del Señor, de su presencia, de su cuidado. Como Jesús le dijo a los discípulos en Mateo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, qué interesante que dijo sinagoga de Satanás y ahora dice en el verso 10, el diablo los va a echar a la cárcel. ¿Notaste eso? Qué interesante. Satanás es una manera
proviene en realidad del hebreo, Satán, y que significa acusador. Y diablo es del griego y también implica acusador. Es como si Juan, al usar estos dos títulos, o Jesús al usar estos dos títulos, Satán y diablo, está queriendo hacer ver que este es el oponente de la iglesia. Este es el oponente del pueblo del Señor. Es quien se opone al pueblo del Señor. Pero creo que es una vez más también una manera en la que la Biblia nos muestra que la realidad espiritual y la realidad terrenal no son dos realidades, no hay un dualismo, sino son dos realidades que están entrelazadas. Por eso en la Biblia, cuando oyes a Pablo hablar de potestades y autoridades espirituales, a veces los comentaristas dicen, bueno, estos son gobernantes humanos, y otros dicen, no, estos son autoridades espirituales, seres espirituales malignos. La realidad es que en la Biblia los seres espirituales malignos operan en y por medio de la rebelión humana, del pecado. ¿Okay? Entonces, Roma los está persiguiendo. Los judíos los estaban instigando, pero detrás de ellos, ¿qué poder había? Satanás, el oponente. ¿Me explico? Estos dos poderes se entrelazan. Pero de la misma manera, la iglesia es una realidad espiritual, hay una realidad espiritual en este mundo, ¿verdad? Somos luz y el Señor está con nosotros. Ahí está lucha. ¿Okay? El asunto está, lo que podría levantar una pregunta importante aquí es, si el Señor está en control, ¿por qué permite esta aparente derrota de la iglesia y victoria del oponente? ¿Verdad? Esa sería una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué permite el Señor que Satanás se oponga a la iglesia y con cierta medida de éxito? Sería quizás esta es una de las preguntas que hay en el corazón de los creyentes en este tiempo. Y sin duda ha sido una de las preguntas que los creyentes nos hacemos en ocasiones, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué permite ciertas situaciones difíciles? Pero antes de eso, solo quiero puntualizar algo. Debemos evitar los dos extremos. Ni darle tanta importancia a este asunto de la realidad espiritual de manera que cuando llegas tarde a tu trabajo digas, Satanás se me opuso, ¿no? Que cuando no te levantas temprano para orar digas, Sabanás se me opuso. Ni queremos ir a ese extremo, ni queremos irnos al otro extremo, ¿verdad? De decir, no hay ninguna realidad espiritual. Hay una realidad espiritual maligna, personal, que opera en y por medio del egoísmo y el orgullo y el pecado de las personas. Es una realidad. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a permitir el Señor? Dice que los va a meter Satanás en prisión. Los romanos no encarcelaban como castigo. Encarcelaban a dos tipos de personas: los que esperaban un juicio o los que esperaban la ejecución. Entonces, probablemente la idea aquí de los meter a la cárcel es que enfrentarán ya sea cargos serios en su contra que van a terminar en la muerte. Por eso les dice Jesús, sean fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Okay? Ahora, ¿por qué 10 días? ¿Por qué la mención de 10 días? Pues es una referencia a que van a enfrentar una persecución pronto, pero muchos comentaristas creen que es una alusión a la historia de Daniel y sus amigos. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llevó al exilio a la nación de Judá. Y la política de Nabucodonosor y de Babilonia era llevarse a los príncipes de una nación y a las mentes importantes para asimilarlas a su gobierno y así fortalecerse. En uno de esos exilios, Daniel, un jovencito, y sus amigos fueron arrancados de su familia, llevados a Babilonia, y se trató de asimilarlos a la visión de vida de Babilonia. Daniel enfrentó una tentación muy grande. En medio de la adversidad, de las preguntas, ¿por qué Dios había permitido eso en su vida?
lejos de casa, tierra extranjera, tratando de imponer su cosmovisión sobre ellos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y dice la historia bíblica en Daniel especialmente, no participar de la ración de la comida del rey, que eso implicaba idolatría. Y lo que Daniel hizo fue suplicarle a la persona que estaba encargada de cuidar de ellos: no nos des esa comida, danos una alternativa. En 10 días nos pruebas, y si nuestro rostro está mal, ok, vamos a comer de la ración del rey. Pero si estamos sanos y fuertes, déjanos. Entonces fueron probados 10 días, justo. Daniel y sus amigos enfrentaron muchas pruebas en Babilonia. Incluso hubo una ocasión donde fueron amenazados con ser quemados. O Daniel fue echado al foso de los leones, pero fueron fieles. Y es muy probable que Jesús está animando a esta iglesia también, en medio de las preguntas y las dudas, a ver el ejemplo de Daniel y sus amigos y confiar en Dios y su bondad. Y cómo Dios usó a Daniel y sus amigos para dar testimonio en una nación como Babilonia. Por eso Pablo escribió: las tentaciones que enfrentan en sus vidas no son distintas de las que otros atraviesan. Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y de hecho, ¿cómo llama Jesús a esta situación? Una prueba, ¿verdad? Van a ser probados. Pero ¿quién los va a probar? ¿Satanás o Dios? ¿Sabes? Creo que la prueba puede aplicar a ambas cosas en este sentido. Satanás está tratando de confundirlos y probarlos para que cedan a la tentación, consuman del espíritu, consuman de la idolatría, se alejen del Señor. Pero Dios está utilizando esa prueba para refinar la fe de estos creyentes y fortalecerlos espiritualmente. Así que las tribulaciones y las pruebas pueden provocar dos cosas. Una, o voy a ceder a la tentación y voy a alejarme de Dios, o me voy a agarrar de Dios y Dios va a refinar mi fe a través de la prueba. ¿De qué depende? ¿De si estás confiando en el Señor o no? Es decir, la prueba es una manera de mostrar en quién estamos confiando. Ahora, al final de Apocalipsis, Satanás aparece atado. Así que creo que en la cruz ya comenzó esta derrota de Satanás. Pero al final, en Apocalipsis, cuando venga el final, será su derrota completamente. Así que estamos en un periodo intermedio donde la tentación y la adversidad son una realidad. Pero Jesús ya venció a Satanás y un día será esa victoria final. Se nos está invitando a participar de esa victoria. Por eso al final dice el verso número 11. El verso 10 al final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La corona de vida. Los reyes o aquellos que tenían símbolos de autoridad y honor, se les daba una corona que se llamaba en griego diadema. Pero esta corona es otro tipo de corona que se llama estéfanos, que era una guirnalda que se le daba a aquellos que eran victoriosos en los juegos de atletismo. Entonces, Jesús está diciéndole a esta iglesia que Él es la fuente de vida, que probablemente su testimonio iba a terminar en la muerte, pero aquel que venció a la muerte iba a darles vida, y que ahora participarían de su reinado y de su gloria. Y por eso no van a participar de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Apocalipsis más adelante dice que la segunda muerte es la retribución y la muerte eterna.
Quizás ser fieles a Jesús podría producir muerte, pero ellos no participarían de la segunda muerte, sino tendrían la corona de vida. Déjame terminar esta noche puntualizando una cosa. Quizás estos cristianos iban a perder su vida en la oposición por su fidelidad a Jesús. Pero Jesús les escribe para animarles a perseverar porque Cristo ya ha vencido y porque Él mismo enfrentó la muerte y venció. A la luz de quién es Jesús, el que está en control de la historia, que el mal no ata de manos a Dios, sino que Dios está obrando aún en la historia. Hasta Satanás puede obrar a los propósitos de Dios. Hasta cuando Él trata de tentar y probar a la iglesia, puede cumplir un propósito de Dios, porque Dios está en control de la historia. Así que ante la pregunta, ¿por qué permite esta aparente derrota? Porque en realidad solo es una aparente derrota. En realidad Jesús tiene la victoria y Jesús ha resucitado y sigue en control. Policarpo, que murió en la hoguera por su fe, cuando se le pidió que negara al Señor, él contestó: ¿cómo puedo blasfemar a mi rey si durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho un mal? Tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno. Policarpo murió fiel al Señor. Antes de orar, solo quiero que te lleves esto en tu corazón esta noche. Número 1, la persecución es un asunto real hasta el día de hoy. Y yo te invito a que puedas examinar cómo existe persecución hasta en las iglesias el día de hoy, en África, en países islámicos. En nuestro propio país hay iglesias que están siendo perseguidas por su fe. Oremos por ellos. Número 2, las tribulaciones son un medio que muestra que nuestro corazón no está puesto en Jesús, o son una oportunidad para que nuestra fe sea refinada. ¿Estás pasando por una tribulación? Aférrate a Jesús. Dios está en control. 3, somos el día de hoy como Daniel y sus amigos. Dios le dijo a Daniel y a sus amigos: vean por el bien de Babilonia, veamos por el bien de nuestra sociedad, pero reconociendo que tenemos un rey por encima de cualquier gobernante. Y si en algún momento se nos pide algo en contra de nuestro rey, tendremos que decir: lo sentimos, pero nuestra fidelidad a Jesús es primero. Así que nos mantendremos fieles al Señor. Y por último, todos tenemos el día de hoy la oportunidad, en medio de lo que estamos viviendo, de este apagón global, todos tenemos la oportunidad de detenernos y examinarnos en quién está puesta nuestra esperanza. ¿En una buena vida? ¿En un buen matrimonio? ¿En un trabajo exitoso? Ninguna de estas cosas son malas en sí, pero ninguna de ellas puede darnos verdadera esperanza. Considera si tu confianza está en aquel que es el Alfa y la Omega. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra y confiar en ti. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Nos invitas a no temer, Señor, sino a tener nuestra esperanza en ti, Señor. A saber que no nos prometes una vida fácil, pero nos prometes estar con nosotros, Señor. Te pedimos por lo que está sucediendo en el mundo, Señor, para que la iglesia pueda ser un testigo tuyo y otros puedan conocer tu amor y tu paz en medio de las dificultades, Señor. Te pedimos por las iglesias que son perseguidas, para que tú las sostengas, Señor, y que nos hagas más conscientes de orar por ellas. Señor, danos de tu paz, te lo pedimos. Amén.